Hoy estamos en una nueva cápsula informativa para hablar de infecciones cruzadas en fibrosis quística. Lo vamos a hacer con Paz Aristi. Paz, buenos días. Buenos días, Carlos. Paz es doctora en biología, un apoyo fundamental para las familias de la Asociación para la Fibrosis Quística y de la Fundación Respiralia, y además es madre de un joven de 22 años que casi todos conocéis, que es Dani Río, que hizo una cápsula con nosotros. Paz, sabiendo que la fibrosis quística no es una enfermedad contagiosa, ¿por qué hablamos de infecciones cruzadas entre dos personas con fibrosis quística? La fibrosis quística se caracteriza por un moco muy viscoso que tienen nuestras secreciones, las secreciones de las personas que tienen fibrosis quística. ¿Eso qué quiere decir? Que crean un ambiente muy propicio para que todas aquellas bacterias o infecciones vengan y se queden y sea muy difícil expulsar esa infección. Que además a esto se añade la cantidad de antibióticos que toman, pues esas bacterias se van haciendo resistentes. Por lo tanto, hay que evitar que bacterias resistentes que tiene una persona fibrosis quística las comparta con bacterias resistentes que tiene otra persona con fibrosis quística. Muy importante. Y eso que has dicho tú de que esas secreciones viscosas, supongo que los cilios no son capaces de movilizar esas secreciones, en cambio nosotros que no tenemos fibrosis quística, aunque compartamos espacios con una persona que tiene una pseudomonas, por ejemplo, y nos la pase, nuestros cilios sí son capaces de expulsarla del cuerpo. Esa es la diferencia, ¿verdad? Sí, efectivamente. Una persona sana puede quitarse de medio muchas de estas bacterias. Eso es importante saberlo. Y ahora vamos a ver, nosotros tenemos un centro en el cual vienen personas con fibrosis quística, están media hora de tratamiento, pero después vienen. Entonces, ¿qué medidas de seguridad debemos implantar en un centro en el que vienen personas con distintas bacterias? Pues por un lado, las medidas ya por todos conocidas a raíz del COVID, como puede ser pasar el codo, medidas higiénicas con geles y lavados muy controlados de manos, portar una mascarilla, no compartir o no estar muy juntos en los espacios, pero sobre todo lo que hay que tener cuidado es de que no entren ciertas bacterias al centro. Bacterias que son un poquito más contagiosas que otras y sobre todo muy difíciles de erradicar porque son muy resistentes. Vale. Y esas bacterias son tres en nuestro centro, por ejemplo, que son la Mycobacterium abscessus, el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, el MRSA, famosa MRSA, y la Burkholderia cepacis. Cuéntanos un poquito qué se suele hacer cuando tienes estas bacterias. Lo importante es que cuando uno tiene estas bacterias, el médico le dice que tiene estas bacterias, debe de informarlo a los profesionales que le están atendiendo para que se implementen a partir de ahí las medidas correspondientes de aislamiento o de que sea atendido por esos profesionales, pero a domicilio, de otras maneras. Que no traiga esa bacteria al centro. Eso, ni al centro, ni actividades que se hagan en conjunto, ni nada. Estar informado para poder prevenir. Exacto. Paz, tú, por desgracia, has tenido que convivir con la Mycobacterium abscessus. Cuéntanos un poquito la experiencia. Pues eso, sí, efectivamente. Hace 5 años a Dani le diagnosticaron que tenía, bueno, le detectaron, perdón, la Mycobacteria abscessus y, bueno, le cambió, como todos sabéis, ha tenido tanto vaivén de salud, se puso tan malito, que bueno, pero afortunadamente hoy vengo aquí ya por primera vez y comparto en este centro y puedo compartir esta cápsula y el espacio porque desde hace 2 años Dani está limpio de esta micobacteria. ¿Por qué 2 años en lugar de 1, como es el protocolo habitual de infecciones cruzadas? Pues porque el primer año hemos estado compartiendo con 4 o 5 antibióticos que le daban a Dani diariamente y pensamos que a lo mejor eran los antibióticos los que estaban ayudando a que no apareciese la micobacteria. Por eso hemos sido más estrictos y hemos implantado esa política de seguir un año entero extra sin la aparición de la micobacteria. Y a día de hoy pues, se ha conseguido y lleva 2 años limpio y por eso podemos volver a entrar en el centro y compartir espacios con muchas garantías. Pues Paz, estoy convencido que igual que nosotros, todas las familias están súper contentos de que podáis compartir otra vez eventos y experiencias con nosotros. Así que, Paz, muchísimas gracias por la información y sobre todo bienvenida de nuevo a este centro. Muchas gracias. Muchas gracias.